beneficiará o no beneficiará, o perjudicará a la parte, o no, eso es otro tema, pero podría hacerlo. Pero lo que son los actos de disposición, dijimos, los tienen que hacer conjuntamente. La excepción que establece el código es respecto de los recursos y podría ser, como ejemplo de las demás actuaciones, el ejemplo que les doy de la prueba. En el tema de los recursos, ¿cuál sería el ejemplo? Seguimos con la misma hipótesis. Dos actores versus dos demandados. Supongamos de que se desestima la demanda. La parte actora podría interponer el recurso de apelación, uno solo de los actores, y ¿qué va a suceder? Cuando el Tribunal Superior resuelva ese recurso, ¿sí? Supongamos, revoca la sentencia y ampara la demanda que originalmente se había desestimado, la eficacia de esa decisión va a ser igual para todos, por los mismos fundamentos que veníamos comentando. El contrato o se resuelve para todos o se mantiene para todos. No es posible fraccionar el objeto porque el objeto es indivisible. Entonces, esto que les estoy comentando surge del artículo 46 y sería la única, o la más clara excepción a lo que es la actuación conjunta de los litisconsortes. Entonces, ahí es la principal distinción que tendríamos entre los litisconsorcios facultativos y los litisconsorcios necesarios. Finalmente, creo haberlo dicho, en el caso de los litisconsorcios necesarios, la sentencia siempre va a ser uniforme, necesariamente uniforme. ¿Alguna duda con relación a esta distinción entre, vean los artículos del código después, ¿qué sucede? Es una pregunta, digamos, que corresponde hacerse. ¿Qué sucede si en estas hipótesis de litisconsorcio necesario no estuviera debidamente integrada la parte? Es decir, no todos aquellos que debieran demandar o todos aquellos que debieran ser demandados aparecen en el proceso. Bueno, la solución está en el artículo 47. Ahí lo que se produce es un problema de legitimación, es decir, la parte actora o la parte demandada o ambas no están debidamente conformadas, no están debidamente integradas. Entonces lo que se produce es un problema de legitimación. Si eso sucede y lo advierte el tribunal, o lo advierte una parte respecto de la otra, o lo señala una parte respecto de la otra, debiera suspenderse el proceso y hasta tanto no integren la parte actora todos quienes debieran integrarla o no se identifique correctamente a la parte demandada, el proceso no continúa, justamente por ese problema de legitimación. ¿Quedó claro estas distinciones? Consulta. No siempre que haya un contrato con varias personas y se llega a la disolución del contrato, no siempre va por la vía del litisconsorcio necesario, ¿no? Bueno, pero si lo que se pretende es resolver el contrato y que así lo declare un juez en un proceso jurisdiccional, necesariamente tiene que actuar todos quienes participaron en ese contrato. Perfecto. Es el ejemplo típico. El otro ejemplo es nulidad de un contrato. Supongamos que en el contrato tenemos 4 sujetos por un lado, 5 sujetos por otro, y se plantea la nulidad del contrato, necesariamente tienen que estar ambas partes correctamente integradas, porque el contrato no puede ser nulo para algunos y válido para otros. Así que los ejemplos de nulidades de contrato, resolución del contrato, etcétera, son siempre ejemplos de litisconsorcio necesario. Por último, hay una última figura, una última hipótesis. Vimos el facultativo y vimos el necesario. Vieron que nos quedamos con la idea de que en el facultativo la sentencia no tiene por qué ser uniforme y en el necesario siempre tiene que ser uniforme. Hay un híbrido, una hipótesis intermedia, que se las voy a decir porque está en los manuales, sobre todo está en el libro de aval, y si no lo comentamos va a quedar incompleto el tema y se van a confundir. Es una hipótesis que se llama litisconsorcio facultativo con necesidad de sentencia uniforme. No es tan complicado. Miren, hay unas pocas situaciones. El ejemplo más claro es el de las obligaciones solidarias. ¿Escucharon hablar de las obligaciones solidarias? Acreedores solidarios o deudores solidarios. Permite que cualquier acreedor reclame la totalidad de la deuda o que la totalidad de la deuda se reclame respecto de cualquier deudor.
Obligaciones en régimen de solidaridad. Tenemos varios sujetos, supongamos que son 2 acreedores solidarios y 2 deudores solidarios. ¿Qué sucede? Cualquiera de los acreedores le puede reclamar el total a cualquiera de los deudores. ¿Qué tipo de litisconsorcio es? Es, en principio, facultativo, pero ¿por qué? Porque hay una norma del derecho sustancial que permite justamente que cualquier acreedor le reclame la totalidad del objeto a cualquier deudor. No obstante ello, la sentencia es uniforme a tal punto de que, aún respecto de quienes no intervinieron en el proceso, el resultado va a ser el mismo para todos los acreedores y para todos los deudores. Y es un híbrido. Hay otras situaciones, el ejemplo más fácil de advertir, porque si no, con las 2 hipótesis que manejamos, de facultativo y necesario, no cubrimos todo el universo. Porque si alguno de ustedes advierte que existe esta situación, va a decir, ¿pero cómo? Si hay solidaridad, funciona en ciertos aspectos, funciona como el facultativo, pero en ciertos aspectos funciona como el necesario. Bueno, por eso les decía. ¿Se puede hablar del litisconsorcio mixto en este sentido? Bueno, no, el mixto es cuando tenés pluralidad de sujetos en la parte actora y en la parte demandada. Este aparece con algunos otros nombres, aparece también con el nombre de cuasi necesario para parte de la doctrina, es decir, aparece identificado de diferentes formas. La mejor forma, me parece, de identificarlo es facultativo con necesidad de sentencia uniforme. ¿Ah? Porque la sentencia ahí, es decir, aunque se demande solo a uno de los deudores solidarios, lo que el juez resuelva comprende también al resto. Pero ¿qué es lo que sucede? La ventaja que tiene esta hipótesis es que hay una norma expresa del derecho sustancial que te permite, por diferentes motivos, permite que funcione así. Pero no es la regla general, es como una excepción. Es decir, permite que, es decir, no es necesario que los 3 acreedores solidarios comparezcan conjuntamente contra los 3 codeudores solidarios. No, tenés una norma que dice, bueno, en esta hipótesis cualquier acreedor le puede reclamar la totalidad a cualquier deudor. No se compliquen demasiado, digamos, quédense con este ejemplo y estas hipótesis de facultativo con necesidad de sentencia uniforme, siempre va a haber una norma. Hay otros ejemplos, pero no se los quiero referir para no hacer demasiado compleja la cuestión. Va a haber una norma que va a permitir este tratamiento. En todos los demás casos, que el objeto es único e indivisible, generalmente son hipótesis de litisconsorcio necesario y tienen que actuar todos conjuntamente. Preguntas que quieran hacer respecto de este tema, y por hoy terminaríamos con la clase. No sé si Santi está por ahí o no, si quiere. Sí, por un rato, discúlpenme, pero tuve un problema informático y me descolgué. Sobre este último aspecto que Alejandro muy bien les explicaba, siguiendo un poco las ideas de Barrios y de Aval, yo tengo una visión, respetuosamente, en relación a estos autores mucho más enjundiosos que todos los que estamos en esta reunión. Bueno, capaz que alguno de ustedes es más enjundioso, o Siaje. Yo tengo una visión un poquito diferente, y me gustaría transmitírsela simplemente para terminar la clase. Yo creo que una cosa es, cuando el litisconsorcio facultativo, por alguna vicisitud del proceso, tiene luego una sentencia uniforme con base a lo que el 45 dice, que los litigantes son independientes, pero sin afectar la unidad del proceso, y que otra cosa es la figura intermedia. Con 2 ejemplos. A ver, el ejemplo del acreedor solidario, que Aval lo cita como ejemplo de la figura mixta. Para mí no lo es. Imagínense que hay varios deudores solidarios. Si varios deudores son solidarios, quiere decir que el acreedor puede demandar individualmente a cada uno de ellos o a uno de ellos por el todo. ¿Ok? Bueno. Imagínense que uno de los demanda a 3 codeudores solidarios. Y uno de los codeudores solidarios no contesta la demanda. O no comparece a la audiencia preliminar. Pero más fácil, no contesta la demanda. Al no contestar la demanda, este señor está admitiendo la existencia del contrato de préstamo y a su vez está admitiendo que no pagó.
Por lo tanto, es muy probable que respecto de él, la sentencia final tenga que ser una sentencia de condena. Sin embargo, los otros dos deudores solidarios contestaron la demanda, negaron la existencia del crédito o manifestaron que se pagó. En este caso, el litisconsorcio pasivo va a ser facultativo, pero afecta la coherencia, afecta hasta éticamente la unidad del proceso, que tres sujetos exactamente en la misma situación jurídica, uno termine condenado por no haber actuado procesalmente en forma adecuada, haber cumplido sus cargas, y que dos resulten exonerados. Pero sigue siendo facultativo porque en el mismo ejemplo, si los dos que comparecen dicen, el préstamo es nulo en relación a mí, a nosotros dos, porque nosotros dos éramos incapaces absolutos cuando lo celebramos, pero el que no contestó en realidad era capaz, entonces no habrá afectación de la unidad del proceso y la sentencia seguirá siendo diferente respecto de uno si no. Al que es capaz y no compareció habrá condena, respecto de estos dos sujetos no. Por tanto, sigue siendo facultativo, solo que a veces la unidad del proceso impide que las sentencias sean diferentes, que las decisiones del asunto sean diferentes, y a veces no, dependiendo dónde está el problema conforme, como bien Alejandro les explicaba, el derecho sustantivo. Otra figura que sí, por tanto yo considero que no es una figura intermedia, sigue siendo facultativo, pero con problemas de unidad del proceso, de coherencia en la decisión. Pero durante el juicio van a ser tratados como independientes. El problema es la decisión, el recurso. Consulta. Sí. Pero, Entonces, en la sentencia los toma a todos como una unidad o como diferentes no, actores. los toma como diferentes porque sigue siendo facultativo. Pero si la situación jurídica de los tres es exactamente la misma y es inescindible, hay inescindibilidad del objeto procesal, ¿no? O sea, ¿cómo va a decir? Tres señores que tienen un crédito igualito, dos condeno y uno libero porque uno no fue al proceso. No. Claro. ¿Ok? Ah, creo Ahora, que sí. tres señores son los deudores solidarios. Uno no compareció al proceso y dos que comparecieron se defienden diciendo que ellos eran incapaces cuando celebraron el contrato. Bueno, a ellos los libero y al otro no, porque no hay afectación de la unidad del proceso. Cosa diferente es lo que la doctrina argentina por lo pronto llama litisconsorcio. Cosa diferente, ¿me están escuchando? ¿Me oyen? Creo que no. La última carta, por favor. Sí, el nombre. Cosa diferente, este anterior es facultativa con necesidad de sentencia uniforme por las circunstancias, por la inescindibilidad del objeto o por la necesidad de no alterar la unidad del proceso. Y cosa diferente es el litisconsorcio unitario, que en Argentina así se le llama, que es un litisconsorcio que sí es una figura intermedia para mí, que respecto a cómo se integra es facultativo, pero respecto a los efectos de la sentencia es como el necesario, afecta a todos. El ejemplo es, en nuestro régimen, la acción de impugnación de decisiones de asamblea, de la ley 1060. Cualquier socio que no haya votado favorablemente una decisión asamblearia puede impugnarla y tiene legitimación propia. Por tanto, el litisconsorcio es facultativo. Sin embargo, esa decisión sobre la validez o nulidad de la sentencia, el derecho no puede tolerar que la asamblea sea válida para unos o nulos para otros, y entonces el derecho lo que hace es que esa decisión valga para todos los socios. Es facultativo en la base, necesario en los efectos. Para solucionar ese problema, la ley 1060 dice
que en el juicio de impugnación de resoluciones de asamblea se emplaza a todos los otros accionistas para que puedan comparecer y defender a la decisión asamblearia o atacarla. Es un caso de liticonsorcio unitario. Exteriormente parece lo mismo, pero no lo es. Uno es un liticonsorcio facultativo que por alguna vicisitud concreta de las alegaciones de ese juicio no puede resolverse en forma independiente, porque se afectaría la coherencia, y cosas distintas cuando la propia ley crea una forma de litisconsorcio que se integra en forma voluntaria y libre facultativa, pero cuyos resultados es como el necesario, afecta a todos los que están en esa situación jurídica. Alejandro, adelante. No, está bien, sí. Sí, generalmente esos dos ejemplos, como ejemplo es lo mismo, pero son válidas las distinciones que vos hacés. Y además está también otra cuestión también compleja, que es el tema del tratamiento de los hechos comunes, ¿no? En los procesos. Por ejemplo, donde la parte la integran varios sujetos, un sujeto no se defiende y otros se defienden. ¿Cómo se resuelven después los hechos comunes? Porque uno podría decir, bueno, el que no se defiende pierde el juicio y el que se defiende obtiene un resultado distinto, pero de repente estamos en presencia de hechos comunes y eso puede determinar hipótesis ya de una complejidad que capaz que excede, con una clase presencial excede este mecanismo. Entonces, capaz que es un detalle para advertir, ¿no? Los hechos comunes, digamos, cómo hacemos después para que eventualmente el juzgamiento sea distinto, porque eso puede llevar a una contradicción, una incoherencia, ¿no? Claro. Como frente a hechos comunes, respecto de unos sujetos, el juzgamiento es uno, y respecto de otros sujetos esos, que participan en esos mismos hechos comunes, el juzgamiento o la decisión es distinta. Perfecto. O sea, para resumir un poco, usted tendría que decir, en el control facultativo son partes independientes, pero cuando se afecta a la coherencia, esa regla cede. Y recordar que hay un ejemplo en la ley de sociedades de litisconsorcio unitario. Con eso estaría bien. Claro, quizás en el facultativo, Santi, es un buen, digamos, para que lo adviertan más fácilmente. Por ejemplo, respecto de lo que es la responsabilidad, supongamos que es el ejemplo del accidente de tránsito. El hecho común, que es cómo se produjo el accidente y quién es responsable del accidente, partimos de la base que eso va a tener que tener un tratamiento similar igual respecto de todos. Exacto. Lo que puede suceder es que la demanda de alguno de las víctimas prospere porque logra probar que sufrió un perjuicio y hay otros integrantes de la parte actora que no prueban ningún perjuicio. Existió, digamos, y entonces falta un elemento de la responsabilidad. Unos actores resultan gananciosos y otros no. Pero no porque haya, digamos, contradicción o incoherencia respecto de los hechos comunes. Generalmente o hay responsabilidad a favor de todos o a favor de ninguno. Lo que puede haber es un diferente resultado. Quizás afinando así el ejemplo pueden advertir un poco, digamos, cómo puede ser el tratamiento de la cuestión. Bueno, muy bien. Yo no tendría más pregunta. ¿Alguna duda? Adelante, adelante. La pregunta es, en los efectos de la sentencia simple, ¿usted puede dar un ejemplo? Alejandro. Y se entrecortó. Creo que, digamos, no logré entender la pregunta. Disculpe. Sí, dijo, él lo que quiso fue un ejemplo de simple, digamos, de lo que usted acaba de decir, pero uno de los ejemplos de los simples. Cuando refiere a simple, es decir... Consorcio simple. Digamos, en los liticonsorcios siempre hay pluralidad de sujetos que integran la parte actora o la parte demandada. No sé si cuando emplea el término simple o que la doctrina emplea el término singular, es el ejemplo básico de que tenemos un sujeto en la parte actora contra otro sujeto en la parte demandada. Ese se dice que la parte es simple o la parte es singular. No sé si la pregunta, digamos, apunta a una cuestión de terminología. Creo que, digamos, era un ejemplo de ese tipo. Creo que, Alejandro, lo que quieren es un ejemplo de liticonsorcio facultativo, el que ellos confunden. Y el ejemplo del grupo de trabajadores que son despedidos, cierran la empresa, y entonces ahí hay un liticonsorcio facultativo activo, la parte actora. Porque la legitimación pertenece individualmente a cada uno de ellos. Podrían ir por separado, pero van juntos.
Claro, es un ejemplo bastante frecuente y digo fácil de advertir. El otro ejemplo fácil es el del accidente de tránsito. Supongamos que una víctima a veces puede ser dudoso quién es el responsable último de ese accidente y entonces la víctima decide demandar a todos los posibles responsables. O, por ejemplo, decide demandar a la empresa transportista y también al chofer del ómnibus. Muchas veces se pone el ejemplo de las víctimas del accidente de tránsito, que son los pasajeros de un ómnibus. Y entonces demandan a la empresa y también demandan a otro sujeto que capaz que consideran que también puede ser eventualmente responsable del accidente. Los dos ejemplos del juicio laboral con el grupo de trabajadores o el ejemplo del accidente de tránsito son buenos ejemplos de liticonsorcio facultativo. Y el de la resolución o nulidad de un contrato es un buen ejemplo de liticonsorcio necesario, ¿no? ¿Algo más, No sé si muchachos? es claro. ¿No? ¿Damos por terminada la clase? Bueno, próxima clase ustedes ya tienen. Muchas gracias, Alejandro, muy bueno. La próxima clase ustedes ya tienen en EVA, si es que funciona, la guía de clase, que vamos a ver terceros, que también la va a dar Alejandro. Ahí está la guía de clase. En el Moodle también en EVA tienen que el código es el mismo código de siempre, la clase. Y en el chat de WhatsApp también está subida la guía de clase y cuál es el código. Hoy en un momento hubo una interrupción, yo no sé si quedó grabada toda la clase o quedó simplemente una parte, o si va a quedar en 2 videos divididos. Ahora cuando termine me fijo y lo que se haya podido lograr va a estar grabado y subido a YouTube. De pronto sería bueno que alguno de ustedes, la clase que viene, para hacer un respaldo, también grabe. Ponen grabar, yo como anfitrión se los autorizo, por si el video mío o falla. Yo hoy tuve un corte de internet, en el momento que tuve que prender el servidor. ¿Tá? Así que la clase que viene es el viernes a las 18 horas. El tema es terceros. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿Nos vamos? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.